buenos días, amables oyentes de Radio Renacer España y todos los que nos siguen a través de nuestro canal de YouTube de la Iglesia Renacer Evangelista Internacional, más conocidos como IRE. Sean todos bienvenidos a este tiempo devocional. Buenos días, Señor, este tiempo de estudio bíblico que dedicamos cada día para profundizar en el conocimiento de la palabra del Señor. Más que una meditación diaria, es estudiar a profundidad la palabra de Dios, que es vida para nosotros, la palabra que transforma, la palabra que nos trae libertad. Quiero recordarle que usted puede compartir este link con sus conocidos, sus familiares, a través de sus redes sociales, para que este mensaje pueda llegar a muchas personas que a lo mejor usted y yo ya no conocemos, lugares donde usted y yo no podemos ir, pero a través de estas plataformas el Señor sí hace posible que su palabra sea extendida hasta lo último de la tierra. Quiero que me acompañen en esta mañana. Vamos a estudiar en el libro del profeta Isaías, que es el libro que estamos estudiando en este tiempo, y vamos a meditar hoy en el capítulo 52. Estamos en este trayecto, por decirlo así, esta parte del libro donde el profeta nos trae avanzando hasta llegar a la revelación del Mesías, Salvador de Israel. Recordemos que para el pueblo judío, ellos tienen en su cabeza, lo tenían en aquel tiempo y lo tienen ahora, una imagen muy distinta del Mesías. Ellos esperaban un hombre de gobierno, de ejército, que vendría a armar una guerra y a destruir a los romanos y a los opresores, pero se encontraron con una manifestación totalmente diferente, porque recordemos que nuestros caminos no son como los caminos del Señor. Los de Él son más altos, y todo lo que nuestro Dios hace siempre está conectado con la eternidad, no con los planes humanos, que no pasamos de aquí, de esta tierra. Entonces, en estos últimos capítulos, el profeta viene hablando al pueblo de Judá que estaba saliendo de Babilonia, que estaba regresando a tierra de Judá, a la ciudad santa de Jerusalén, dándoles palabras de restauración, palabras de libertad, palabras de sanidad. Y es que estas grandes bendiciones no las podemos recibir si no es a través del Mesías, si no es a través del Redentor y Salvador. Entonces sigue en el capítulo 52, bendita sea la palabra del Señor. Despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión, vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén. Suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión. Cosas terribles pasaban en el tiempo de cautiverio. Recordemos que cuando Babilonia vino, dejaron el templo en ruinas, se llevaron todos los utensilios sagrados. El templo era el centro de la vida del pueblo judío. Era el lugar sagrado, el lugar donde ellos adoraban a Dios, se encontraban con Dios. Y estos babilonios vinieron y arrasaron con el templo, se llevaron los objetos sagrados. No había cómo ministrar, ¿cierto? El tiempo, los momentos de adoración, todo eso se fue quedando atrás, porque no, y como se llevaron la gente, eso se llevaron los sacerdotes, se llevaron a los levitas, no quedaba quien se encargara de la casa de Dios. Y sabemos que después que el pueblo regresa a Babilonia, viene gente muy malvada. Cuando vinieron estos griegos, este hombre Antíoco Epifanes, que era un hereje, un pagano, entró al templo en Jerusalén con una imagen de Zeus y mató una puerca, una marrana, la sacrificó. Y recordemos que el cerdo es catalogado por Dios a través de la Torá como un animal inmundo. O sea, eso llegó un momento de unas faltas de respeto
en la casa de Dios. Y por eso Dios le dice a su pueblo, Dios le dice a Sión, eh, nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. O sea, ya es tiempo de quitarse la ropa sucia. Pensemos que cuando estas personas estaban en tiempos de esclavitud, andaban sucios, con la ropa envejecida, sin zapatos, eran como mendigos, o sea, no había los más mínimos cuidados, porque pues sus captores se los tenían prohibido, ¿verdad? Se veían entristecidos, esa actitud de derrota, de caminar mirando hacia abajo, eh, algo que se vive en el interior, pero que se refleja totalmente en el área física, y eso lo vivía el pueblo, eso lo vivía la gente, y era lo que reflejaba la santa ciudad. O sea, mirar a Jerusalén en ese tiempo era ver una ciudad envejecida, entristecida, caída. Estos babilonios, cuando fueron a saquear, destruyeron las casas, destruyeron el palacio que había sido el rey David, donde vivían los reyes, y la gente que quedó en Jerusalén era la gente más pobre. Entonces eso era un cuadro dramático de tristeza y de miseria, y por eso el Señor trae esta palabra donde le dice a su pueblo y le dice a la amada Jerusalén: vístete tu ropa hermosa, Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén. Suelta las ataduras de tu cuello, cautiva, hija de Sión. Ya era el tiempo de libertad. Y le dice que se quite las ataduras del cuello, porque siempre hemos aprendido que cuando físicamente, cuando eran llevados esclavos, les ponían cadenas desde el cuello. Ahí estaban amarrados para que no se escaparan. Y, y espiritualmente es la forma en que el enemigo obra para oprimir y esclavizar una vida. Porque cuando te tienen agarrado del cuello, tú no tienes movilidad y te obligan a andar con la cabeza hacia abajo. Tú no tienes visión encima de todo lo que esto causa en el comportamiento, en la manera de pensar. Le dice el Señor: suelte las ataduras del cuello, hija de Sión, porque así dice Jehová en el versículo 3: de balde fuisteis vendidos, por tanto sin dinero seréis rescatados. O sea, esta gente vino, los asirios vinieron, los babilonios vinieron, y ellos no pagaron ningún tributo por venir a tomar posesión de esta tierra, de estas riquezas, sino que de gratis cogieron el pueblo, se lo llevaron, se llevaron las riquezas de Israel. Y entonces Dios dice: así como ustedes se los llevaron de gratis, Dios lo permitió a causa del pecado, que eso ya lo hemos estudiado, por sus rebeliones, por su idolatría, por juntarse con los pueblos paganos en sus disoluciones. Pues ese fue el castigo que recibieron de parte de Dios. Pero esos pueblos que vinieron, esos pueblos se pasaron, se aprovecharon demasiado. Por eso dice el Señor en el versículo 4: porque así dijo Jehová el Señor, mi pueblo descendió a Egipto en tiempo pasado para morar allá, y el asirio lo cautivó sin razón. O sea, cuando el pueblo viajó a Egipto, ellos viajaron a Egipto con un propósito, y era salvar sus vidas en esos 7 años de hambruna que hubo en toda esa región. Cuando José fue nombrado el primer ministro en Egipto, y de ahí le daban trigo y le daban comida a los pueblos vecinos. O sea, hubo una razón por la cual Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Pero dice aquí que el asirio, sin ninguna razón, vino y tomó cautivo. Miremos la diferencia de las situaciones vividas. Y ahora, ¿qué hago aquí? Dice Jehová: ya que mi pueblo es llevado injustamente, y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice Jehová, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Pensemos de qué manera podría estar siendo blasfemado el nombre santo de Dios. Primero, porque la gente que los tenía cautivos se burlaban de ellos, porque ellos tenían solo un Dios, mientras que en Babilonia habían cualquier cantidad de dioses.
entonces eran motivo de burla. Estos no tienen sino uno y como que no sirve para nada porque vea, aquí los tenemos cautivos. O sea, una burla constante dejando en entredicho el nombre de Dios. Pero pensemos cuántos de ellos, viendo su situación, escuchando esas palabras, cayeron en ese juego de decir, ay, es verdad, tanto Dios, tanta Torá, tanto templo, y empezar a renegar de lo que de Dios había recibido. Eso le suele pasar a la gente, eh, a los creyentes, cuando estamos caminando en esta tierra y caminamos con Dios y nos llegan tiempos difíciles. Muchos caen en esto. Muchos reniegan de la fe, reniegan del Señor, reniegan de la palabra, reniegan de la iglesia. El nombre de Dios queda en entredicho. Aquí dice que es blasfemado mi nombre. O sea, llegó un momento en que Dios dijo, no va más, porque dice que hacían aullar al pueblo. O sea, aullar sabemos que es un llanto a alta voz, por lo general lo hacen los animales, pero que da escalofríos escuchar un aullido. O sea, es algo que rompe todo, que nace de lo más profundo del alma, ¿no? Entonces viene esta palabra de parte de Dios en el versículo 6. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. Recordemos que en la cultura hebrea y en la cultura de la Biblia, el nombre de una persona encierra toda su esencia. Para nosotros aquí en Occidente, el nombre no ha sido tan importante. Uno ha sido capaz de ponerle a su hijo el nombre del jugador de moda de la reina Miss Universo ese año. Nosotros pasamos de eso, pero en la Biblia y en la cultura hebrea, el nombre encierra la esencia de una persona. Es muy delicado pronunciar el nombre de alguien. Cuando yo pronuncio el nombre de una persona, tengo la esencia de esa persona en mi boca. Es muy serio, es muy serio. Si hay un pecado que entre el pueblo hebreo es tomado con mucho temor y es el estar hablando mal de la gente, porque tomar el nombre de una persona en nuestros labios es tomar toda su esencia. Ahora, imagínense el nombre del Señor. El nombre del Señor que es sobre todo nombre, el nombre en el cual hemos sido creados todos, en el cual somos y estamos, el nombre del Eterno y Soberano, que incluso los judíos ni lo nombran, ni lo pronuncian. El tetragramatrón, las 4 letras, Yud, Het, Vav, Hei, no lo pronuncian para no ir a pronunciarlo mal y hacer algo mal con el nombre del Señor. Y sin embargo Dios da esta promesa: mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día. O sea, mi pueblo me va a conocer. Saber el nombre del Señor es conocerlo a Él. Nosotros podemos conocer a Dios por los diferentes nombres que nos revela la Escritura. Yo conozco a Dios, que Él es proveedor, porque en la Biblia dice que Él es Jehová Jireh, Él es Shalom, Él es Nishi, Él es el Adón, el Señor, Él es Adonai. Tenemos una cantidad de notas, ¿no? de revelación en la Biblia, de las diferentes maneras, de los nombres de Dios que nos revelan su esencia, su poder, su grandeza y lo que Él es. Porque dice, yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. O sea, yo voy a estar ahí con ellos. Versículo 7, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Voz de tus atalayas, alzarán la voz, juntamente darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sión. Aquí está hablando de esos anunciadores de salvación. Y nosotros tomamos mucho este versículo para hablar y como una manera de honrar a los misioneros, a las personas que hemos ido de lugar en lugar llevando el evangelio. Pero recordemos que el que primero hizo esto fue nuestro Maestro, nuestro Señor, nuestro Redentor. Y dice la Biblia, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas. Las alegres nuevas son las buenas noticias del evangelio.
El evangelio son buenas noticias. El evangelio también trae malas noticias, porque el evangelio nos enseña, el centro del evangelio es el arrepentimiento. Si hay arrepentimiento genuino, tengo la buena noticia de ser perdonado, de ser limpiado, de ser justificado, de ser amado, de todas las consecuencias que vienen a mi vida por arrepentirme de mis pecados. Y esas son las buenas noticias del evangelio. Las malas noticias del evangelio es que si yo escucho esta palabra y no me arrepiento de mis pecados, y no dejo la idolatría, y no dejo atrás mi vida pecaminosa y empiezo a caminar conforme la escritura para agradar al Señor y buscando su voluntad, pues entonces viene todo lo contrario. Jamás tendré perdón de mis pecados, la gracia de Dios no está en mí, no soy amado, no soy limpio, vivo en impureza, sigo siendo esclavo, y al final de todo, pues, ¿dónde voy a pasar la eternidad? Entonces dice la Biblia que son hermosos los pies de aquellos que anuncian esa salvación, que traen esas alegres nuevas, esas buenas noticias, los que anuncian la paz, el que trae nuevas del bien, el que publica la salvación y el que le dice a Sión, tu Dios reina. Nosotros hemos recibido este regalo hermoso de parte del Señor de poder enseñar el evangelio y publicar el evangelio en estas naciones. Muchos que yo les estoy hablando hoy desde España, en la ciudad de Torremolinos, muchos vinimos aquí en el proceso normal de un inmigrante que sale de su país buscando una mejor vida, cómo poder comprar una casita y organizarse un futuro y su vejez. Los inmigrantes salimos del país pensando en eso. Nosotros llegamos como familia aquí con ese pensamiento, pero el Señor aquí nos dio algo superior. Y es que aquí el Señor nos ha dado la oportunidad de poder servirle, de ir a diferentes ciudades anunciando el evangelio, enseñando a la gente. Nos ha dado estos medios en los que podemos predicar, en los que podemos hablar de que solo en Jesucristo hay salvación, que solo en Él hay perdón, solo en Él hay restauración de vida. Ahora imagínense que este evangelio es predicado a los judíos, al pueblo de Dios, a ellos, los que vienen del olivo original. Y muchos de ellos han recibido este evangelio, caminan en este evangelio y predican este evangelio. Es impresionante cuando un judío se convierte, se arrepiente y reconoce a Yeshua, la salvación, cuando reconoce al Mesías, a aquel que vino a cumplir todas estas profecías que hemos estudiado y que se sellan de una manera espectacular en el capítulo 53 de este hermoso profeta. Es tiempo de anunciar, es tiempo de enseñar. Es tiempo de que usted y yo abramos nuestros labios. Aquí dice voz de tus atalayas. Recuerden que los atalayas eran esas personas puestas en las altas torres, en las murallas de las ciudades, y su trabajo era vigilar. Una atalaya vigilaba, miraba a lo lejos, por si venía alguna amenaza, se le pudiera avisar a la gente que estaba dentro y tomar medidas frente a esa amenaza. Ahora, aquí una labor hermosa de los atalayas no iba a ser alertar de una amenaza, sino de hacer una fiesta. Alzarán la voz, juntamente darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sión. Porque los que estaban lejos regresan, porque los que estaban apartados regresan. Una fiesta, porque los hijos volvían a su casa. Y es que sabemos que en el cielo se hace fiesta cuando un pecador se arrepiente. Y usted y yo tenemos de parte de Dios esa bendición de poder ser atalayas para mostrarle a otros la salvación. Atalayas para hacer fiesta cuando el Señor obre en las vidas de las personas y les sea revelada la salvación, el perdón de sus pecados. Esto es una cosa maravillosa. Y físicamente
en el año 48, en 1948, comenzó el regreso de los judíos a su tierra. Comenzó en ese año. Los judíos están regresando y cada año vienen más, porque durante siglos estuvieron dispersos por las naciones. Nosotros hemos conocido judíos españoles, judíos colombianos, judíos mexicanos, judíos portugueses, esparcidos por las naciones y han comenzado a regresar. Pero lo más importante que regresan a su tierra es que gran número de ellos están siendo identificados con nuestro amado Mesías. Han reconocido a Yeshua como la salvación, como el enviado de Dios para traer salvación, para traer perdón. Y dice el versículo 9, cantad alabanzas, alegraos juntamente, soledades de Jerusalén, porque Jehová ha consolado a su pueblo, a Jerusalén ha redimido. Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación de Dios, del Dios nuestro. O sea, esto se ha hecho conocer en las naciones. Yo me asombro porque a veces me pongo a ver por ahí noticias del cristianismo en el mundo y hay creyentes en países que yo ni sabía que existían. Hasta por ahí han llegado misioneros y han llevado la palabra de Dios y han llevado el evangelio a tribus de indígenas. En Colombia hay un ministerio muy bonito que ellos se han dedicado durante décadas a escribir la Biblia en el idioma de los Nukak Maku, que es una tribu perdida por allá en las selvas amazónicas de mi país y alrededores, y ellos viven todavía con taparrabo y todo, o sea, son totalmente salvajes. Pero ha habido un grupo de misioneros, de siervos que recibieron de parte de Dios ir a evangelizar ese pueblo y transcribir la Biblia a su idioma. Entonces uno se asombra, ¿no?, de ver cómo se cumple la palabra de Dios, de que será esparcida por toda la tierra. Ahora imagínense la promesa que usted y yo tenemos del regreso del Señor en gloria, cuando se posen sus pies sobre el monte de los olivos en Jerusalén, y dice la Biblia que todo ojo le verá. Lo mismo que dice aquí, los ojos de todas las naciones y de todos los confines de la tierra verán la salvación de nuestro Dios. Verán a Yeshua. Recuerden que la salvación en hebreo es Yeshua. Las naciones verán la salvación. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es nuestra respuesta? Usted y yo ya fuimos alcanzados por esta salvación. Bendito sea el Señor, que por su misericordia usted y yo estamos hoy aquí y hemos sido alcanzados con estas buenas noticias y hemos sido atraídos con ese amor supremo de Dios a esta salvación. Usted y yo que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, que hemos decidido dejar los ídolos, la idolatría, las falsedades, y que cada día nos arrodillamos delante de Dios buscando su voluntad, buscando su rostro. Queremos agradarle, queremos servirle, queremos ser instrumentos en sus manos. ¿Qué nos dice el Señor a los que vivimos esta gracia, a los que tenemos este hermoso regalo de una nueva vida en Cristo? Viene el versículo 11. Apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová, porque no saldréis apresurados ni iréis huyendo, porque Jehová irá delante de vosotros y os congregará el Dios de Israel. Que dice, mire, ya es momento de que ustedes se purifiquen, de que ustedes se santifiquen. ¿De dónde tenemos que salir nosotros? Aquí dice, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda. Nosotros tenemos que salir de Babilonia, pero ya no esa Babilonia, la ciudad, el imperio que existió hace tanto tiempo, porque eso queda por allá en la Patagonia y por allá nosotros no queremos ir. Pero sí, usted y yo tenemos que salir de ese sistema religioso pervertido
que es el sistema de Babilonia, es ese espíritu de Babilonia que ha sido establecido a través de las generaciones aquí en la tierra. De allá es donde el Señor nos dice: apártense, salgan de ahí, salgan de las falsas doctrinas, de las enseñanzas de hombres, salgan de ese evangelio de la prosperidad, salgan de la adoración a los ángeles, salgan de la hechicería, salgan de los amuletos, salgan de todos esos fetiches y todas esas cosas en las que ustedes han creído. Salgan ya del egoísmo, de la adoración a ustedes mismos. Dejen su vieja manera de vivir. Salgan de las costumbres de los pueblos, de donde nacieron y a donde llegaron y se les pegaron. Salgan ya, purifíquense los que llevan los utensilios de Jehová. Estos son los que servimos en la casa de Dios, los pastores, los profetas, los diáconos, las que enseñamos la escuelita dominical, los que reciben a la gente en la puerta, los encargados de limpiar la casa de Dios, los que ministran con la música en el altar, el que lleva los controles de asistencia, el que maneja la contabilidad de la iglesia. Todos esos son los que llevan los utensilios de Jehová. ¿Y qué dice el Señor? Purifíquense, salgan de Babilonia, salgan de la perversidad, salgan del pecado. ¿Por qué? Porque de Egipto mi pueblo tuvo que salir corriendo, huyendo. En una noche los saqué de allá, tenían que huir porque Faraón los iba a perseguir, pero ahora yo voy delante de ustedes y soy yo el que va a congregar a Israel. Entonces tienen que salir de ahí, tienen que salir ya. Pero no van a salir con ese temor, no van a salir con esa angustia y qué va a pasar. No, ustedes salen ya porque yo voy a ir delante de ustedes y yo los voy a congregar, yo los voy a reunir. Soy yo el que los va a establecer. Eso son unas promesas espectaculares. Y todas estas promesas, toda esta palabra se cumple en nuestras vidas a través de la obra redentora de Cristo. Y dice el versículo 13: he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera que desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres, así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Y aquí comienza esa revelación así tan clara y gloriosa de la obra redentora, de la entrega por amor del Mesías, por nosotros, por la humanidad, por su pueblo. No va a tener nada de desear, destrozado totalmente, desfigurado, humillado, llevado a lo peor que se pueda llevar una persona. Pero ¿cuál era la promesa del Padre? Que ese siervo sería prosperado, engrandecido y exaltado y puesto muy en alto. Y esta palabra se cumplió, porque después de que el Señor Jesús pasó por la cruz, sufrió todo ese vituperio, Él resucitó, ¿se acuerdan? Y fue llevado a la diestra del Padre y está sentado a la diestra del Padre. Y todas las cosas fueron puestas bajo su autoridad, bajo sus pies. Entonces muchos se asombraron de esto. Aquí lo tenaz es que mucha gente que ha visto esas películas de Semana Santa y lloran, pero luego no hay arrepentimiento en el corazón. Nosotros no podemos acercarnos a Dios con las emociones. Ay, qué pesar del Señor, cómo sufrió tan bonito. Y pasa la Semana Santa y nosotros volvemos a las mismas. No, nosotros tenemos que mirar eso que Él sufrió y entender que era lo que nos merecíamos nosotros. Él ocupó mi lugar. Mire, la gente se pega en discusiones que quién mató al Señor.
Y entonces se ha despertado un antisemitismo horrible en todo el mundo, y la misma iglesia evangélica durante mucho tiempo en un rechazo a los judíos porque ellos mataron al Señor. Mire, el Señor murió por usted y por mí. Usted y yo fuimos causantes de esa muerte tan terrible. Él murió por sus pecados y por los míos. Cuando pregunten quién mató al Señor, levante su mano. Fui yo. Él ocupó mi sitio. Él ocupó mi lugar. Esa muerte la merecía yo, porque yo sí fui un pecador, porque yo sí fui idólatra, mentiroso, maldiciente, ladrón, todo lo que nos podamos imaginar que nosotros hemos hecho en la vida. Pero Él no. Él fue sin pecado y ocupó un lugar que no le correspondía, para que usted y yo hoy podamos experimentar esta libertad. El que se ha quitado el yugo de nuestro cuello, el que a nosotros hoy nos pongan un vestido nuevo, el que a nosotros hoy el Señor les diga: vístete tu ropa, pero la hermosa, la limpia, la nueva, el lino. Ponte guapa, levántate de la postración en que estás, ven y siéntate y escucha la palabra que tengo para entregarte, porque es tiempo de restauración, porque es tiempo de bendición, porque es tiempo de sanidad. Pero nada de eso va a llegar si no hay un arrepentimiento genuino, si no hay un cambio de vida, si no se opera en nosotros ese nuevo nacimiento, si no salimos de nuestra vieja manera de vivir. Hay muchas cosas que nosotros todavía arrastramos de nuestra vida pasada, y ya es tiempo de soltarlas, porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor, porque la Biblia nos enseña que Dios no puede habitar donde hay pecado, porque la Biblia nos dice una y otra vez que nosotros no podemos servir a dos señores, porque la Biblia nos enseña que nosotros no podemos andar en yugos desiguales, porque la palabra de Dios nos enseña que el pecado nos aparta de su presencia y de su gracia, y que por los frutos de nuestra vida seremos conocidos. No todo el que me dice Señor, Señor será salvo, sino aquel que obedece mi palabra y recibe al que me envió. Arrepentimiento es obediencia, fe es obediencia, amar a Dios es obediencia, nueva vida es obediencia. Y vamos a recibir todo esto que el Señor ya compró en la cruz por amor a nosotros. Y me parece muy lindo lo último que dice en ese versículo 15. Así asombrará Él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante Él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Y dice la palabra de Dios: cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido a corazón de hombre, son las que Dios ha guardado para aquellos que le aman. Imagínense, aquí está diciendo que los reyes de la tierra tendrán que cerrar la boca delante de la majestuosidad del Rey de Gloria. Y ellos van a ver cosas que nunca nadie les había explicado, que no sabían que ni existían. Y ustedes y yo tenemos la bendición de poder conocer muchos de esos misterios, porque el Padre así le agradó. Pero para eso debemos tener un corazón arrepentido, un corazón obediente y un corazón que se deleita en las Escrituras y en la presencia del Señor. Amado Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, por estas promesas de restauración, de sanidad, de una vida nueva que le das a tu pueblo, Señor, pero que también son para nosotros hoy. Padre, igual que el pueblo de Judá, nuestras vidas han pasado por cautividades, por sufrimientos. Hemos estado alejados de ti por épocas, Señor. Hemos caído en enfermedades, en desfallecer en nuestras fuerzas.
Muchas veces, como le pasaba a tu pueblo, a nosotros nos han cogido de burla por ser tus hijos y nos han dicho de manera irónica: usted tiene a Dios y mire cómo vive pobre, usted tiene a Dios y mire las cosas que le pasan. ¿Para qué le sirve a usted estar metido ahí en la iglesia rezando a toda hora? Señor, esas palabras nos han hecho daño, nos han lastimado. Y hoy reconocemos que en momentos muy duros de nuestra vida hasta lo hemos pensado y te pedimos perdón. Te pedimos perdón, Señor, porque tu nombre ha sido vituperado y blasfemado por nuestra causa. Te pedimos perdón porque tú lo has conocido, tú lo sabes todo, Señor. No podemos venir delante de ti pretendiendo no tener responsabilidad ni culpa. Ha sido todo por nosotros, porque el pecado, Señor, todo lo daña, todo lo contamina, todo lo destruye. Pero Padre, en esta mañana te damos gracias por este plan perfecto de salvación para nuestras almas. Gracias por venir tú mismo a liberarnos del yugo opresor del pecado, Señor, de la esclavitud, de la muerte. Padre, gracias porque fuiste tú el que planeó todo esto y lo cumpliste. Y vino el Mesías, nuestro amado Señor, a cumplir esta palabra, a pesar de tener que despojarse de su gloria y hacerse en forma de siervo hasta la muerte por nuestra redención. Padre mío, gracias porque hoy nos recuerdas que el día que vine en arrepentimiento a ti, hubo fiesta en los cielos. Se agradó tu corazón, Señor. Hubo atalayas que cantaron de alegría porque venía un pecador arrepentido a ti, Señor. Gracias por recordarnos hoy esa hermosa responsabilidad de anunciar las buenas nuevas, el evangelio de salvación, el evangelio que lleva al arrepentimiento, el evangelio que trae vida, perdón, restauración, sanidad. Gracias por recordarnos que nos has dado un pedacito de la grandeza de la obra de nuestro amado Salvador, para ir a enseñar a otros, para ir a buscar a otros, para mostrar con nuestras vidas que tú eres real, que tu amor es real, que la salvación es real, que aunque sigamos teniendo sufrimientos en esta tierra, no sufrimos solos, tenemos esperanza. Tú estás con nosotros, nos acompañas, nos enseñas, nos transformas, nos levantas, nos restauras, Señor, nos bendices. Tenemos fe, Señor, nuestro corazón en ti confía y por eso hoy te damos gracias. Gracias por habernos encontrado, gracias por habernos traído a ti. Gracias te damos, Señor, por llamarnos a una vida en santidad, a una vida de pureza, a una vida de principios, Señor. Gracias porque ahora podemos huir, salir de toda la contaminación en la que vivíamos antes, con la seguridad, Señor, de que tú estás aquí, que tú estás con nosotros, que tú vas delante y nos muestras el camino, que tú nos defiendes y nos alientas cuando nuestras fuerzas parecen desfallecer. Señor Jesús, gracias por morir en la cruz por mis pecados. Gracias por pagar mi culpa, por ocupar mi lugar. Gracias por amarme hasta la muerte. Gracias, Señor, gracias por mirarme con ojos de misericordia y extender sobre mí tu mano. Gracias porque cumpliste la palabra a tu pueblo y los trajiste de nuevo a su tierra. Gracias porque siguen viniendo de todas las naciones. Tu palabra es verdad y es vida. Cuando miramos hacia Israel, Señor, vemos ese cumplimiento perfecto. Y no solo porque vuelven a su tierra, sino porque muchos de ellos, Señor, te han reconocido a ti como la salvación, como el Mesías, como el enviado del Padre para morir y redimir sus pecados. Y nosotros te damos gracias, Señor, por darnos la bendición de ser parte de ese ejército,
de esos hombres y mujeres que podemos anunciar el evangelio, Señor, de muchas maneras, hablando a nuestros amigos, hablando a nuestros vecinos, enseñando a nuestra familia, compartiendo estos audios, Señor, que pueda llegar hasta lo último, mi Dios, porque hay promesa que cuando este evangelio sea llevado hasta el último lugar de la tierra, el Mesías Rey volverá con toda su gloria, con todo su esplendor. Y nosotros queremos, Señor, ser parte de estos hijos que preparan la venida del Rey en gloria. Muchas gracias por estar hoy con nosotros y revelarnos, Señor, ayudarnos a entender lo que antes no habíamos oído, lo que no habíamos entendido. En tu nombre, Señor Jesús, quedamos delante de tu presencia. Amén y amén.